Muy buenas noches para todos ustedes, gracias por estar acompañándonos, no vamos a perder tiempo, vamos directamente a varios de los temas que tenemos para desarrollar esta noche. El primero de ellos tiene que ver con un crimen, un desgraciado episodio que ustedes recordarán sucedió en la madrugada del sábado 5 de mayo en una quinta de 155 y 98. Esa madrugada fue fatal para Santiago Martín Vitale, que acudió ante el mensaje que le envió quien estaba encargado de ese establecimiento rural, hoy detenido, y después lo que todo se conoce desde el ámbito de la investigación que logró dar con el autor de este homicidio. Actualmente se encuentra detenido, pero la novedad más saliente de las últimas horas obedece a la elevación de la causa a juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Que para la Fiscalía el caso está cerrado desde el aspecto investigativo. El fiscal Guillermo Sabatini ya tiene todos los elementos que necesita para cuando llegue el momento del juicio oral sentarse y desarrollar toda la prueba en esa instancia para determinar la culpabilidad de Rafael dos Santos en este episodio. Pero vamos a conocer algunas particularidades de lo que ha sido la instrucción judicial y también lo hecho, por supuesto, por la investigación en este informe. En los próximos días se producirá la elevación a juicio de la causa por el crimen de Santiago Martín Vitale, el joven que fue asesinado en el interior de una quinta ubicada en 155 y 98. Así lo hizo saber el fiscal Guillermo Sabatini, quien está a cargo de dirigir la investigación penal que tiene como detenido a Fabián Rafael dos Santos, de 25 años. El sangriento episodio se registró en la madrugada del sábado 5 de mayo. En un principio, el acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego dio una versión falsa de cómo ocurrieron los hechos, manifestándole a su empleador que un individuo armado había ingresado en la propiedad con fines de robo, suscitándose una situación en la que tuvo que dispararle al ladrón. Al poco tiempo se comprobó la falsedad de esa versión y salieron a la luz la manera en que sucedió el hecho, quedando comprobado que previamente el victimario había convocado a la víctima en el lugar mediante un mensaje de texto en WhatsApp. Dos Santos, de 25 años, no declaró ante la justicia parándose en el derecho que lo asiste. En un rastrillaje por la zona donde ocurrió el sangriento episodio, que le costó la vida a Santiago Martín Vitale, los investigadores lograron secuestrar armas, un revólver y una escopeta, que coinciden con las empleadas en los dos disparos. El imputado cargó el cuerpo sin vida de Vitale, quemó sus ropas y lo trasladó a su auto particular a una banquina donde lo arrojó, cubriéndolo con ramas y otros elementos para después regresar a su vivienda. El fiscal señaló que cuenta con el resultado de todas las pericias que fueron dispuestas en su momento, como las de las armas de fuego y el análisis de los teléfonos celulares. Sabatini indicó que en el transcurso de esta o más tardar la próxima semana se concretará el trámite de elevación de la causa para la realización del juicio oral. Nancy López es la mamá de Santiago Martín Vitale. Siempre que la hemos convocado ha estado presente en distintas etapas de la investigación. Hoy no es la excepción. Nancy, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien. ¿Qué nos puede decir respecto de cómo ha ido avanzando la investigación hasta esta instancia que es próxima al desarrollo del juicio oral y público? La verdad que tenía mis ciertas dudas, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos bien de que una persona que es adicta se investiga y depende. Hay muchas versiones, ¿no? O sea, no le dan la importancia o no la toman como una persona que tiene problemas. Uh-huh. Perdón. Pero bueno, la verdad que estoy muy contenta. Con el doctor Sabatini estoy muy contenta por cómo empezó la causa, cómo la lleva. No tengo palabras para agradecer todo lo que está haciendo. ¿Confía que de aquí a cuando se conozca el inicio del juicio oral no va a haber mayores problemas para encontrar justicia, que no sé si servirá para reparar en algo la pérdida de un hijo, pero al menos es un hecho importante desde el aspecto legal? Sí, como yo siempre dije, no me lo van a devolver, pero que sí que se haga justicia. Y después, bueno, después veremos. Los hermanos, algunos no pueden hablar, o sea, yo no puedo hablar con ellos porque todavía no lo aceptan. Y yo muchas veces hablo y a ellos les duele todavía. A mí me va a doler más, pero yo tengo que seguir. Claro. Pero bueno. Y es lógico aceptar
la desaparición física de una persona y sobre todo en las circunstancias de un hecho de estas características, Sí. de esta naturaleza. Lo que pasa es que nosotras muchas veces las mamás decimos de que bueno, cuando un hijo está enfermo nosotros sabemos, pero cuando es de semejante manera y de la manera que lo hizo, es más doloroso. No puedo entender todavía cómo lo pudo hacer, que todavía no quiera declarar. Y sobre todo que haya dado una versión falsa que en poco tiempo se confirmó que no era así. Y creyendo de que, bueno, quemándole todas sus cosas iba a borrar un montón de pruebas cuando en realidad había quedado un teléfono. Claro. Y ahí están todos los mensajes. El hallazgo de ese teléfono donde el victimario convoca a su hijo y que usted luego lo aporta a la justicia ha sido también una pieza muy importante para la investigación. Sí. La verdad que sí, sí. No creo que haya sido lo suficientemente de peso para desbaratar la coartada de Vitale, que al poco tiempo se supo que era una mentira, pero sí probó la relación que existía entre ambos. Sí, porque él en todo momento, digamos, bueno, la versión que dijo de que había entrado a robar, nosotros sabíamos que no era así, pero no teníamos pruebas hasta que apareció, o sea que presentamos el teléfono y bueno, y ahí surgió que ya se conocían. Nosotros sabíamos que ya se conocían, pero o sea, quemando él el teléfono pensó que iba a quedar como si nada. Y esa relación de conocimiento se dio por un maldito flagelo, ¿no? Exacto, exactamente, la droga. Sí. Y yo recuerdo que Nancy en otra oportunidad fue muy valiente, pese al momento que vivía y aún vive hoy, de reconocer cómo luchó para que su hijo pudiera tener una atención adecuada que le permitiera salir de la adicción al consumo de drogas y lamentablemente, como pasa en tantos casos, esto no fue así. El Estado demostró estar una vez más ausente. Sí, sí, ausente. Lo único que, bueno, mi hija después estuvo hablando con la doctora Berrocal, ella hizo todo lo posible, inclusive llamó, pero también le negaron la posibilidad de que lo pudieran llevar. Yo no discuto de que en ese momento si lo hubiesen llevado, aún hoy lo tendría vivo. A lo mejor sí o a lo mejor no. Esa es otra de las dudas. Pero que el Estado sigue ausente. Y es una pena. Queda esperar por justicia. Sí. Me queda eso. Para, digamos, aliviar un poco, porque en sí todo lo que se dijo, todo lo que hizo, de la manera que lo hizo, no creo que me pueda olvidar nunca. A mí hay momentos en los cuales me cuesta. Me costaba cruzar la 74 porque era hacer el recorrido de ir a la sala velatoria y al cementerio. Ahora lo hago, pero me cuesta. Los 5 ir hasta la Quinta, recorrer esos 4 o 5 kilómetros que nunca pude encontrar el lugar y volver al cementerio. Pero bueno, lo hago. Y espero que la justicia que está buscando Nancy, como toda su familia, llegue algún día para hacerse realidad y, como ella misma dijo, sirva para aliviar en parte, aunque sea un poquito, el dolor por semejante pérdida. Gracias una vez más por haber venido. Yo le agradezco siempre por su presencia. Muy amable. Pausa y ya volvemos con Culpables e Inocentes. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayude a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiberCorp, Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos,
para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar, con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiberCorp Personal Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas, cuando, dónde y como quieras, en tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión tenés Flow un mes gratis. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar y descárgate la app. Cablevisión. Son varios los temas que hemos elegido para hoy y principalmente siempre estamos en el archivo permanentemente para saber la evolución de determinados hechos delictivos que ocurren independientemente de una modalidad u otra. Pero resultó extraño un robo que dejó consecuencias para los propietarios de una conocida firma que tiene su local en la playa y una sucursal en el centro de la ciudad. Nos referimos a la tradicional firma Hidalgo. Allí en el mes de julio prácticamente se llevaron todo lo que se exhibía en una de las vidrieras. Se activó el sistema de alarma, no fue impedimento para el accionar de los delincuentes. Hoy la investigación no tiene avances, o por lo menos no se conoce ningún tipo de indicio que permita dar con los autores de este duro golpe. Se van a cumplir 2 meses de un cuantioso robo de prendas en un comercio de la Villa Balnearia y hasta el momento la policía no cuenta con ningún elemento que permita dar con el paradero de los autores. El hecho ocurrió en el mes de julio último en la sucursal Playa de Hidalgo, negocio que está ubicado en avenidas 2 y calle 85. Para lograr el objetivo, los ladrones provocaron la rotura de un cristal de una vidriera, contando para ello con una piedra u otro elemento contundente. La alarma de seguridad del local reportó el ingreso de extraños y se accionó el sonido del dispositivo de seguridad. Sin embargo, ello no fue ningún impedimento para frenar el accionar de los delincuentes. En poco menos de un minuto se pudieron alzar de camisas, suéter, 3 pares de zapatos, pantalones y camperas. El accionar de los ladrones fue advertido por un testigo que se comunicó con el 911, arribando después un móvil policial que salió en la búsqueda de los sujetos y tras una tarea de rastrillaje no fue posible atrapar a los responsables del robo. El atraco dejó una pérdida de alrededor de 50.000 pesos, según las estimaciones en su momento que fueron realizadas por los responsables de la firma comercial. Lo sucedido en ese comercio se sumó a otros que por esos días había ocurrido en la Villa Balnearia, que con el correr de los días fueron esclarecidos y sus autores terminaron detenidos. La denuncia policial quedó radicada en la comisaría tercera y más allá de alguna diligencia específica de la investigación, no se produjeron novedades de interés. En un principio se especuló con una serie de imágenes que había captado una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones, pero ese registro no tenía ningún tipo de relación con el hecho. Hay una cámara de seguridad que está ubicada en 2 y 83, seguramente otras complementan la labor de la policía en función de relevar imágenes para reportar elementos de interés. En este, como en otros tantos casos, aunque ustedes bien saben que de la totalidad de las cámaras que deberían estar, ya actualmente no es el número ideal, poco más de 80 y no todas en funcionamiento por desperfectos lógicos que son atendibles. Lo importante es que se pueda avanzar con ese plan de instalación que de mucho podrían contribuir para la prevención del delito. Y a propósito de estos hechos, hay otros en los que quienes los sufren son también víctimas de distinto tipo de lesiones. Los más comunes y que han cobrado protagonismo en los últimos tiempos son los arrebatos. Es un delito que es muy difícil prevenirlo y que, como decía, sucede de manera cotidiana. Se suman a otros que lógicamente causan impacto en la víctima, no solamente de los golpes, como dije, las lesiones que sufre cualquier persona, sino también hay que analizarlo desde el aspecto psicológico. Y por eso está con nosotros hoy el licenciado en psicología Luciano Angeli. Buenas noches, gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? Y como disparador, esa es la pregunta: ¿de qué manera repercute un hecho delictivo de determinadas características? Hablemos en primer término de los considerados violentos en quienes son víctimas. Justamente como vos decís,
los efectos dependen del tipo de delito. Por lo general, un delito es algo externo que resulta disruptivo para la persona y como por ser disruptiva desborda las capacidades de respuesta que tiene, porque es como imprevisto sería. Y el síndrome más frecuente que produce es el de estrés postraumático, que se constituye como un síndrome porque tiene una serie de características que persisten en el tiempo luego de que haya vivido el episodio traumático, como en este caso alguna situación delictiva, y produce efectos en el psiquismo de las personas, de las víctimas, de las que lo sufrieron, y bueno, y hasta puede producir alteraciones cognitivas y implica revivificar el episodio, imágenes mentales, por decirlo en términos más o menos simples, implica evitar lugares que hacen recordar esos episodios, implica toda una serie de cosas que se instalan y si tienen determinado tiempo de duración constituyen un síndrome de estrés postraumático. Claro. Hay un sufrimiento importante desde ese aspecto y que perdura en el tiempo. Si perdura en el tiempo, a veces las personas pueden reconstituir y pueden armar respuestas. Cuando no pueden, cuando desbordó mucho, esos disruptivos desbordó mucho sus posibilidades, se constituye un síndrome de estrés postraumático, que no hay tiempo en esto, pero más o menos si persisten este tipo de síntomas que te contaba durante un mes, 2 meses, ya podríamos hablar de que se instaló un síndrome de estrés postraumático. Es un estadio completamente distinto a lo que serían las secuelas de un hecho de estas características donde hay agresión de por medio. Sería un tipo de secuela, Claro. psíquica. Vos dijiste, por ejemplo, daño físico, eso sería otro tipo de secuela. En el caso del daño psíquico, una de las posibles secuelas es el síndrome de estrés postraumático, que justamente como suele ser muy disruptivo, vos mencionaste algunos ejemplos de delito, insisto en que depende del tipo de delito, también tiene sus particularidades. Y el individuo se siente más afectado en un hecho donde hay una pérdida material de bienes o ya cuando la violencia ha estado presente. En realidad el daño psíquico no se puede medir, no es plausible de ser medido, pero sin lugar a dudas los hechos que son más violentos producen efectos más severos en el psiquismo. De todas maneras, te decía que depende del tipo de delito y también produce sensaciones como de alarma, de alerta permanente, en la cual la Claro. persona... Y a propósito, ¿cómo afecta esto en la vida cotidiana? De volver a rehacer la rutina después de haber sido víctima de un robo, de un arrebato. Y como toda crisis, cuando más desordena la rutina, más impacto tiene. Cuando la persona puede recuperar su rutina lo más pronto posible, eso es un signo de mejoría, de avance. Por lo general, bueno, evitan, uno de los síntomas del estrés postraumático es evitar lugares que le hacen recordar a la persona los eventos traumáticos que vivió, por ejemplo. Y eso de alguna manera modifica su rutina porque elige otros caminos, Claro. otros recorridos que a veces terminan siendo más lejanos a lo que tenía que hacer originalmente. Y desde lo profesional, ¿este tipo de situaciones te ha llevado a atender algún caso? Sí, han consultado por situaciones, no particularmente traumas ligados a delitos, sino como una cuestión más de lo que le ha pasado en su vida. No me han consultado particularmente por una situación traumática de este tipo, salvo el acompañamiento que hemos hecho en algunos juicios, pero ya es acompañamiento a víctimas en estadios por ahí judiciales. Claro. Que bueno, que se trabajan otras cosas como acompañar a la familia, acompañar a Sí, la más que víctima. nada un trabajo de contención. Sí, de contención en el momento de declarar y demás. En el consultorio privado no me han hecho consultas particularmente por este tipo, por ningún tipo de delitos, de esto de lo que hablás, del arrebato y eso.
sí en el contexto de alguna otra problemática. Claro. De todas maneras, quien ha habido un hecho de la naturaleza como la que acabamos de describir, amerita que tenga una asistencia más allá de la contención, una consulta profesional y un tratamiento, si es que se aconseja para este tipo de casos. Sí, claro, depende el grado del efecto que tiene la secuela, es conveniente algún tipo de acompañamiento psicológico, sí, claro. Doctor Luciano Argeli, gracias por haber venido y contarnos esto que tiempo atrás era impensado, pero lamentablemente hoy ha dejado de ser una preocupación para convertirse en una triste realidad. Muchas gracias. Por nada. Pausa y ya retornamos con todos ustedes. Contactarte con Cablevisión y Fivertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica, redes sociales, correo electrónico y acceso al sitio clientes para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fivertel, disfruta más. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225. Por mail, escribiendo a clientes@cablevision.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual, ingresando en cablevision.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Y también los golpes de Boquetero junto con los arrebatos podríamos decir que lideran el ranking de distinto tipo de delitos en Necochea. Uno de estos últimos ocurrió a mediados de julio en una estación de servicio de avenidas 79 y 10. Parecía que no iban a haberse visto reflejados resultados de la investigación. Sin embargo, en los últimos días se concretaron allanamientos que permiten encaminar la pesquisa y no se descarta que en un corto o mediano plazo haya novedades, pero de mayor importancia. La investigación policial por el millonario robo cometido por boqueteros en una estación de servicio dio un paso importante con la realización de 5 allanamientos, logrando el secuestro de elementos de los que se sospecha fueron utilizados para cometer el audaz golpe. Efectivos de la DDI siguieron una pista que con el correr del tiempo avanzó en la obtención de elementos y tareas de campo. Esa labor luego se vio plasmada en 5 procedimientos, 4 de ellos en domicilios de Quequén y el restante en una vivienda de nuestra ciudad. La DDI reportó el secuestro de telefonía celular, un taladro, cinta de embalar, un par de zapatillas y una cámara endoscópica. Precisamente, este último llamó la atención de los investigadores por tratarse de un dispositivo que es utilizado con fines médicos o bien para examinar lugares mediante imágenes de difícil acceso. Las sospechas de los efectivos apuntan a que ese elemento pudo ser empleado para obtener necesaria información, la cual demuestra el grado de profesionalismo con que la banda de delincuentes actuó en ese hecho y en otros tantos que se han cometido bajo la modalidad conocida como boqueteros. El contundente y preciso robo sucedió en la madrugada del último 15 de julio de la estación de servicio ubicada en Avenida 10 y 79. Los autores ingresaron por los techos del sector de la administración, que está ubicada en planta alta, desconectaron el sistema de alarma y de cámaras de seguridad, asegurándose así que su accionar no se viera frustrado. En una oficina se encontraron con una caja fuerte que lograron violentar para apoderarse de una suma millonaria de dinero en efectivo y otros elementos de valor. Todo ocurrió mientras los empleados de la expendedora de combustibles desarrollaban tareas. Ninguno de los playeros advirtió movimientos ni ruidos extraños. Los allanamientos de la DDI se concretaron de manera simultánea con la colaboración de efectivos policiales de otras reparticiones. En una diligencia del morador ofreció resistencia al accionar de los policías, que finalmente pudieron reducirlo y aprenderlo, siendo identificado como Juan Gabriel Gómez, de 36 años de edad y con antecedentes penales, según informó una fuente judicial. Desde la Fiscalía interviniente se señaló que la totalidad de los secuestros resultan sospechosos con relación al robo, aunque para la etapa de la investigación son insuficientes para ordenar la detención de alguna persona, añadiéndose que será motivo de análisis para futuras medidas que permitan esclarecer el cuantioso robo de dinero.
Sobre lo que se señalaba la última de la parte de este informe, por eso señalaba que se debe profundizar la investigación. Si son sospechosos los elementos secuestrados, no alcanzan como para acusar a alguien de los lugares que fueron allanados de haber tenido una participación directa en el hecho. Se tiene que investigar más, tanto de la Fiscalía como de la propia DDI. En ese sentido estaría encaminada la investigación en base a algunos indicios y elementos que han surgido en las últimas horas. Por eso vamos a estar atentos a lo que suceda en el transcurso de los próximos programas. Se nos terminó el tiempo, le agradecemos como siempre por acompañarnos y recuerde, en 7 días volvemos. Gracias de nuevo y que pasen una buena semana.